Estructura e importancia de la teoría en la investigación científica. Hola, muy buenos días. Soy el maestro Tirso Manuel Rodríguez Álvarez, del doctorado en educación. El día de hoy les voy a hablar sobre la estructura e importancia de la teoría en la investigación científica. El objetivo del presente video es comprender el papel que juega la teoría de la investigación científica, entendida como proceso de generación y construcción de conocimientos, es decir, la teoría como soporte dinámico de la investigación. Les presento la clasificación de la ciencia según Mario Boon. Según Mario Boon, la ciencia se puede clasificar en formal y factual. La formal se divide en lógica y matemáticas, mientras que la factual se divide en natural, que a su vez se subdivide en física, química, biología y psicología individual, y la cultural, que comprende la psicología social, sociología, economía, ciencia política, historia material e historia de las ideas. El objetivo que busca la ciencia es la reconstrucción conceptual de las estructuras objetivas de los acontecimientos tanto actuales como los posibles, con lo que se posibilita la comprensión de estos y con ello su control. Todo problema tiene un origen que puede ser predominantemente empírico o teórico, y un destino que puede tener una solución, una reformulación o que quede en el olvido. El proceso de investigación se genera a partir de preguntas y termina en lo que llamamos las teorías. La teoría está presente como mínimo en dos momentos definidos de la investigación y tal actividad investigativa científica se caracteriza más por teorizar que por recoger y ordenar datos. Los datos se obtienen a la luz de teorías y con la esperanza de concebir nuevas hipótesis que pueden a su vez ampliarse o sintetizarse en teorías. En sus etapas iniciales, la ciencia es más un conjunto de enunciados que un sistema o estructura de estos. La teoría es un sistema de enunciados que establecen relaciones entre conceptos de una misma disciplina o afines. Los enunciados pueden diferir según niveles de verificación, generalidad, profundidad, etc., por lo que una teoría evoluciona, se complejiza y hasta puede volverse un modelo de trabajo para los científicos de su época. El papel del científico consiste en construir teorías, por simples e ineficaces que sean en principio, para sistematizarlas y enriquecerlas mediante la investigación. El progreso de la ciencia se mide por el incremento en la sistematicidad y el poder explicativo y productivo, y no por la nueva organización de los datos o acumulación de generalizaciones aisladas. La sistematicidad aumenta la fuerza de cada proposición, ya que su verificación o refutación no se puede hacer de manera aislada. La oposición entre teorización, entendida como especulación sin control, e investigación, entendida como acopio de datos puros, hace que la investigación sea impulsada y considerada relevante, mientras la teorización solo de índole lujosa. Según Boon, los objetivos que persiguen los científicos al construir las teorías son sistematizar el conocimiento, explicar los hechos, incrementar y cualificar el conocimiento y también el fortalecer el grado de contrastabilidad de los enunciados. Para que una teoría sea identificada como teoría científica, es necesario que cubra una serie de requisitos, entre los cuales podemos mencionar lo siguiente. Una teoría factual es un sistema hipotético deductivo que debe de ofrecer explicación, permitir predecir y además que sea contrastable. Además, debería buscar orientar la investigación y ofrecer un mapa o representación de un sector de la realidad. La teorización sin datos de apoyo puede ser poco seria y arriesgada. Las teorías científicas no se relacionan de forma inmediata con el sector de la realidad al cual se refieren, sino que tratan con esquemas de aproximación incompletos que reflejan el sistema en cuestión. Estos, a medida que transcurre la investigación, se van complementando de una manera formal. Los conceptos, tanto de clase como relacionales, que conforman la teoría, atraviesan ya sea de manera explícita o implícitamente todo el proceso de investigación, como lo son la formulación de los problemas,
operacionalización de variables, escalas de medidas, técnicas de recolección de datos, etc., asegurándonos la posibilidad de controlar la consistencia interna del proceso. La teoría científica es un sistema de enunciados que tratan de explicar lo más que se puede de la realidad. Dicha sistematicidad o unidad se presentan dos niveles: el nivel formal o sintáctico y el material o semántico. En la unidad formal se refiere a la existencia de relaciones lógicas entre los enunciados de una teoría, de modo que ninguna fórmula queda aislada. En el caso de la unidad material, los componentes de una teoría tienen una referencia en común. Esto se refleja en la recurrencia de ciertos conceptos nucleares o medulares. Permiten hablar de la homogeneidad semántica de la teoría. En la teoría factual es necesario establecer la unidad semántica para que la unidad lógica tenga sentido y utilidad. También es necesario que los predicados de los enunciados pertenezcan a la misma familia semántica, es decir, que cumpla la condición de homogeneidad semántica. La homogeneidad semántica de una teoría no se define a priori. Por último, se propone la condición de conexión conceptual, es decir, que los conceptos clave de la teoría estén articulados. Si no hay ensamblaje, no hay deducibilidad, por lo que no hay predictibilidad sistemática y la teoría no se verá afectada por los hallazgos empíricos. La deducibilidad es la posibilidad de construir enunciados de diferente nivel de extensión aplicando las reglas de inferencia deductivas. En una teoría formal, bastan estas reglas para disponer de todos los teoremas posibles. En la ciencia fáctica, los axiomas no son evidentes por sí mismos. Son lo menos evidente del sistema, ya que no consisten en generalizaciones o en la organización de datos, sino que son creaciones, invenciones, cuyo valor no reside en que sean axiomas, sino en lo que permiten deducir y contrastar a través de sus consecuencias. Permiten relacionar variables que sin esos enunciados genéricos sería improbable o imposible de buscar o hallar. Un axioma en la ciencia factual indica un estatuto lógico, es decir, indica una posición y una función, no una verdad necesaria. Las premisas de una teoría fáctica pueden considerarse como supuestos iniciales o axiomas o como premisas subsidiarias, como hipótesis especiales, hipótesis o teoremas probados en otra disciplina, pero importados o introducidos en esta teoría. La deducibilidad es posible debido a la unidad conceptual, es decir, con el grado de sistematización logrado. La invención como proceso constructivo. Inventar es irrespetar lo tradicional. En ciencia, se puede irrespetar cuando se maneja o se conoce un dominio. La invención implica el desamarrarse de la apariencia, del fenómeno, del hecho, de lo objetivo. El que no inventa ni puede preguntar, solo puede reaccionar. El experimento tiene su máximo sentido cuando contrasta teorías y no cuando sirve al ensayo y error. Para entender la importancia y necesidad del proceso de invención en las etapas del desarrollo científico es necesario, pero no suficiente, el conocimiento de las ciencias. Los datos son producciones si y solamente si existe una teoría correspondiente. La condición de cientificidad de la invención es su capacidad de generar soluciones o procesos de búsqueda que no se encaminen a encubrir o apoyar infaliblemente un cuerpo de conocimientos, sino a regularlo, a someterlo al arbitraje de una contrastación cada vez más dura y exigente. En la ciencia, para incorporar la invención como conocimiento científico, existe una restricción: la posibilidad de confrontar. La ciencia comprende la formulación de teorías, hipótesis, modelos, etc., así como la aceptación o rechazo de ellos en virtud de algún conjunto de criterios externos. Para finalizar,
La teoría es un aspecto fundamental en el desarrollo del conocimiento científico, es decir, la ciencia requiere del desarrollo de teoría. Para tal efecto, en el proceso de investigación científica, la teoría se convierte en el marco teórico de dicho proceso, que sirve de base para establecer las relaciones causa-efecto por medio de modelos, en los que se plantean enunciados conceptuales o hipótesis a verificar. La teoría plasmada en el marco teórico también está relacionada en el proceso de investigación con la medición reflejada en la operacionalización y en los indicadores de las variables, aspectos orientados a la verificación empírica de las hipótesis. De esta manera, el desarrollo del conocimiento científico requiere del binomio básico, el desarrollo de teoría y de su verificación en la realidad. En resumen, podemos decir que las teorías científicas son las piedras angulares de la ciencia. Las teorías científicas representan nuestras mejores creencias razonadas sobre el mundo que nos rodea. Es decir, son una síntesis de hechos, objetivos y métodos de la ciencia. Está también claro que las teorías progresan con el tiempo a través de una especie de rito de iniciación. Las nuevas teorías se reciben siempre con escepticismo y con razón, pues solo unas pocas de ellas se reconocen como válidas y pasan las rigurosas pruebas de la comunidad científica. Una característica de esta progresión es que las teorías nuevas sustituyen a las antiguas. El estatus de las teorías en ciencias es una especie de paradoja o enigma del conocimiento científico. Por un lado, debemos reconocer a las teorías como los abanderados de la ciencia. Algunas teorías desempeñan como tales un papel fundamental en la determinación de las cuestiones que se investigan, las metodologías y las pautas para evaluar, rechazar o aceptar los resultados de la investigación. Muchas gracias.